Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estamos un día más con ustedes en las noticias que comentará Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares. Aviones de carga y reabastecimiento de combustible estadounidenses avistados en el aeropuerto Ben Gurión mientras aumentan las tensiones en Irán. Se espera que el portaaviones USS Gerald R. Ford atraque en Haifa. El Pentágono alerta a Trump de que un ataque a Irán desataría una campaña larga con bajas estadounidenses. La visita a Israel del primer ministro de India marca la profundización de los vínculos de larga data entre ambos países en materia de defensa y seguridad. Australia inicia una investigación de la Comisión Real sobre el antisemitismo tras el tiroteo de Bondi. Estos son los asuntos de hoy que les invitamos a escuchar ahora en este informativo de Radio Sefarad. Aviones estadounidenses de carga y reabastecimiento de combustible fueron avistados el lunes en el aeropuerto Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, en medio de una masiva concentración de fuerzas militares estadounidenses antes de un posible ataque contra Irán. Los aviones de reabastecimiento Boeing KC-135 y de carga C-17 Globemaster habían llegado a Ben Gurión el día anterior. No estaba claro si se encontraban en el país temporalmente como parte de una escala, habiendo partido desde la base Al-Udeid en Qatar. Casi al mismo tiempo, el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, fue visto llegando a la bahía de Souda en Creta, probablemente como parte de una parada de suministro en la base de actividad de apoyo naval de Estados Unidos, ubicada allí. Tal como ordenó a principios de febrero el presidente de Estados Unidos, el grupo de ataque de portaaviones con rumbo a Medio Oriente se unirá a otro, el del USS Abraham Lincoln, que ya está desplegado en la región. Estados Unidos mantiene conversaciones con Irán sobre su programa nuclear, pero ha amenazado con atacar si no dan frutos. Trump también prometió ayudar a los manifestantes antigubernamentales en Irán antes de que el régimen los asesinara masivamente el mes pasado. Según los expertos, son más de 85 los aviones cisterna de combustible y más de 170 los aviones de carga que se han dirigido a la región desde mediados de febrero. Se trata de la mayor concentración de fuerzas militares estadounidenses en Oriente Medio desde el periodo previo a la invasión de Irak en 2003, aunque aquella concentración eclipsó a esta e incluyó una importante fuerza terrestre, cosa que esta no tiene. Bueno, sí, en ninguna de las hipótesis que se barajan entre los expertos de defensa se habla de una invasión terrestre de Irán. Todo apunta a que si va a haber un operativo, va a ser de condiciones y de un alcance similar al que tuvo lugar a mediados del año pasado contra las instalaciones nucleares. En este caso, pues se podrían bombardear también cuarteles y depósitos de armas del ejército, y siempre con operativos bien de la Fuerza Aérea, bien de misiles de medio alcance que podrían dispararse no solamente desde el Golfo Pérsico, donde se encuentra el Lincoln, el portaaviones Lincoln y toda esa flotilla, sino también desde el propio Mediterráneo en la costa de Israel, donde ya hemos visto la llegada del Gerald Ford, y que no solamente estarían allí para disparar, sino especialmente para proteger cualquier tentación que tuviera el régimen iraní de contraatacar disparando hacia Israel. En ese caso, pues entendemos que el portaaviones Gerald Ford lanzaría misiles de medio alcance para lograr alcanzar los objetivos, y también que combatiría por los medios electrónicos y otros para frenar el lanzamiento de misiles contra territorio israelí. Todo esto está muy en el aire, mientras también hay, se habla de cuestiones que tienen que ver con un diálogo que se va a producir, pero la verdad es que la mayoría de los analistas concluyen con que lo único que ha tratado
Donald Trump con estas intervenciones y misiones de diálogo ha sido ganar un poco más de tiempo, porque entre otras cosas pues no ha conseguido dialogar con los responsables máximos del régimen, sino con el ministro de Relaciones Exteriores en terceros países. Así que hay muchos que en el propio Israel ya se atreven a dar fechas sobre cuándo se producirá ese ataque. Hay quienes aventuran que podría ser en las próximas 48 horas, es decir, miércoles o jueves de esta misma semana, finales del mes de febrero. Ya saben que yo aposté por una fecha más simbólica, como podría ser el lunes o el martes de la semana que viene, que es cuando empieza la fiesta de Purim, que conmemora un hecho milenario, pero también contra un régimen en la zona, contra el régimen persa que gobernaba Irán hace miles de años. ¿Cuál es la alternativa? Pues que el régimen de los ayatolás dé el brazo a torcer, abandone toda aspiración al desarrollo de energía atómica y bombas atómicas, cosa que creo que va a ser imposible porque es su razón de ser, es la amenaza no solamente a Israel, sino a las otras versiones del Islam que hay en Medio Oriente, y sin esa amenaza y sin la fuerza de los ejércitos proxies como el que tenía con Hamas y que todavía de alguna manera mantiene con Hezbollah y con los hutíes y con las milicias proiraníes en territorio iraquí, pues hoy en día esa alianza está muy debilitada. Ese anillo de fuego del que hablaban pues ha dejado prácticamente de existir y no están capacitados para mantener un enfrentamiento ni con Israel ni con Estados Unidos, pero ya sabemos que cuando estamos hablando de regímenes que son totalitarios, pues la lógica de ganar o perder no actúa sobre ellos. Lo hemos visto justamente en estos 2 años en la Franja de Gaza con el ejército que ha montado Hamas y que ha sufrido todas las derrotas posibles, pero justamente ellos ven reflejado en esa indefensión pues su punto más importante, que es de cara a la opinión internacional, que los ve como víctimas en vez de ser un grupo terrorista como hasta ahora más de uno, no solamente Israel, los consideraba. El grupo de ataque del portaaviones Ford, oficialmente conocido como Grupo de Ataque de Portaaviones 12, entró en el Mediterráneo tras transitar el estrecho de Gibraltar, un movimiento reportado por múltiples medios que siguen los despliegues navales estadounidenses. La Armada estadounidense no ha confirmado oficialmente cuándo atracará el portaaviones. Se dirige al puerto israelí de Haifa, que alberga la sede de la Armada de Israel y la refinería de petróleo más grande de Israel, que fue atacada durante la guerra, lo que obligó a un cierre parcial y temporal de algunas instalaciones secundarias. Estados Unidos ha pasado varias semanas ampliando su arsenal en Oriente Medio, a pesar de tener ya una gran presencia en la región. Más de 40.000 personas están estacionadas en bases militares y activos navales, y con la llegada de Ford se sumarán varios miles de miembros más del servicio a ese total. Además de reforzar su presencia en Israel, la Embajada de Estados Unidos en Beirut, en Líbano, evacuó el lunes a decenas de personal no esencial a través del aeropuerto internacional Beirut Rafik Hariri. Se trata, según definen los estadounidenses, de una medida de precaución debido a los acontecimientos regionales previstos. Bueno, otra vez, si estuviéramos hablando de algún otro presidente estadounidense, esto ya sería prácticamente una declaración de guerra, que estamos al borde mismo, pero con Trump la verdad que es mucho más difícil prever cuál va a ser su siguiente paso, pero digamos que la lógica apunta a que todo está preparado para un ataque de Estados Unidos contra el régimen iraní. El Pentágono advirtió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
de los riesgos de poner en marcha una operación militar contra Irán ante la posibilidad de que se convierta en una intervención a largo plazo y de que se produzcan múltiples bajas estadounidenses. Los avisos, que forman parte del proceso normal previo a los operativos militares, se han producido en el seno del Departamento de Defensa y en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Cain, un miembro muy valorado del equipo de seguridad nacional de Trump, ha sido uno de los expertos en alertar sobre las amenazas que conllevaría una intervención en Irán. Horas después de publicarse estas informaciones, el propio Donald Trump las desmintió en un mensaje en su red Truth Social. Trump escribió que numerosas noticias falsas han circulado, afirmando que Cain se opone a que declaremos una guerra contra Irán y que la información es totalmente incorrecta, dijo. El general Cain, como todos nosotros, no querría ver una guerra, pero si se decide ir contra Irán a nivel militar, opina que será una victoria fácil. Conoce bien Irán, pues estuvo a cargo del martillo de medianoche, añadió el mandatario en referencia al operativo que el pasado junio dañó 3 instalaciones del programa nuclear de Teherán. En las últimas semanas, la presión de Trump ha ido en aumento sobre Irán hasta el punto de lanzar un ultimátum de 10 días para negociar o poner en marcha una intervención militar. Mientras la retórica de la Casa Blanca se ha ido endureciendo, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se mantienen y se espera que la próxima reunión, fijada para este jueves en Ginebra, pueda resultar clave para reducir la tensión. Bueno, como decíamos antes, una cosa son todas las señales objetivas en el terreno, el desplazamiento de fuerzas militares, de aviones, de portaaviones, etcétera, incluso las declaraciones de los principales responsables militares, y otra cosa es qué va a hacer Trump en este caso. Así que bueno, me imagino que parte de su estrategia, que es similar a otros casos, está en hacer muy creíble las amenazas. Y por eso está hablando de que, a pesar de lo que dijo el general Cain, pues esto es una falsa noticia, porque el propio Cain había opinado que iba a ser una victoria fácil y que pues la retórica que utiliza Trump es totalmente triunfalista. Y la verdad es que siendo las declaraciones tan opuestas y tan extremas, es bastante difícil sacar una conclusión. Pero a la luz de lo que ha pasado no solamente en estos últimos meses, sino en los últimos decenios, en los ataques que Estados Unidos ha tenido contra países de Oriente Medio, recordemos Afganistán, pero antes también la primera guerra contra el régimen de Saddam Hussein en Irak y también los operativos posteriores para su derrocamiento, lo que vemos es que muchas de las retóricas que presenta incluso Estados Unidos antes son menos triunfalistas de lo que en realidad son capaces de hacer. Así que yo me inclinaría por decir de que la declaración del general Cain y en general del Pentágono son para cubrirse ellos las espaldas y decir, bueno, nosotros advertimos que iban a haber bajas. Y evidentemente en cualquier operativo militar, especialmente uno de tan gran escala, se van a producir bajas también en los dos bandos. Pero evidentemente la fuerza de Estados Unidos desplazada en la zona es tremendamente, infinitamente superior a la capacidad de respuesta de los iraníes, que ya hemos visto de que era mucha más palabrerío que realidad cuando en junio del año pasado Israel se hizo dueño del cielo de todo el país en pocas horas y dominó toda la escena antes de la intervención definitiva de Estados Unidos, que como recordemos, debemos recordar que se limitó al bombardeo de las instalaciones nucleares, pero todo el trabajo sucio anterior lo realizó el propio Israel con sus medios,
que siempre son más limitados que los de una gran potencia como Estados Unidos. El primer ministro indio, Narendra Modi, realizará una visita oficial a Israel esta semana, durante la cual se reunirá con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y se dirigirá a la Knesset. Esta visita marca un paso más en la profundización de los lazos estratégicos y de seguridad entre ambos países. En la última década, India se ha convertido en un cliente importante de la industria de defensa de Israel y a nivel político se espera que la escala de la cooperación se amplíe aún más. India ha sido el mayor cliente de defensa de Israel durante años, representando el 34% de las ventas totales entre 2020 y 2024, que suman unos 20.500 millones de dólares. Los vínculos entre ambos países han trascendido los acuerdos de adquisición directa, ya que cada una de las principales empresas de defensa israelíes cuenta actualmente con filiales indias y colabora con la industria local en el subcontinente. Estas iniciativas buscan alinear la actividad israelí con los programas Make in India y Self-Reliance, liderados por Modi, con el objetivo de fortalecer la independencia productiva de la India. Bueno, a pesar de las evidentes diferencias en el tamaño, en la cantidad de habitantes entre India e Israel, digamos que por redondear números, Israel tiene unos 10 millones de habitantes y la India debe tener hoy en día unos 1.500 millones de habitantes, es decir, son 150 veces más. Pero a pesar de eso, Israel es líder y muy puntero en el desarrollo de armas y en eso se ha basado el acercamiento entre estos dos países, que cada vez es más estrecho y que ha llevado a que más de una tercera parte del armamento que ha comprado, que ha vendido Israel, que es su principal fuente de exportación, ha ido a parar a India. Es decir, que en este caso no es solamente un gran negocio, sino también que se producen coincidencias estratégicas e intereses regionales. No olvidemos que India lleva ya los mismos años que Israel luchando contra países en los cuales, la religión predominante es el Islam. En el caso de India estamos hablando de Pakistán y antiguamente también era Bangladesh, que era lo que se denominaba Pakistán Oriental. Esa guerra continúa por la zona de Cachemira. Es mucho menos mediática que el tema de los territorios en disputa de Israel, pero sigue allí el conflicto y hay un compartir intereses geoestratégicos entre Israel y la India, y esto ha propiciado un acercamiento de los gobiernos y de las industrias que, como decimos en el caso de India, ha sido canalizado para no solamente comprar, sino influir en que la propia India empiece a ser un factor importante en el desarrollo de este tipo de mercancía, que son las referidas a defensa, a través de filiales de la industria local. Y todo esto, salpicado con esta frase de Make in India y Self-Reliance, que son, los leitmotivs desde que está Modi en el poder en la India. Australia abre una investigación respaldada por el gobierno sobre antisemitismo, después de que un tiroteo masivo en un evento judío en Bondi Beach matara a 15 personas en diciembre de 2025. El ataque durante la celebración judía de Hanukkah conmocionó a un país con leyes de armas estrictas y alimentó los pedidos de controles más duros y acciones más enérgicas contra el antisemitismo. La Comisión Real, el tipo de investigación gubernamental más poderoso de Australia, que puede obligar a las personas a prestar testimonio, estará dirigida por la jueza jubilada Virginia Bell. El estudio examinará los acontecimientos del tiroteo, así como el antisemitismo y la cohesión social en Australia, y se espera que presente sus conclusiones en diciembre de este año. En su declaración inaugural en un tribunal de Sydney hoy,
Bell dijo que los arreglos de seguridad para el evento de Bondi formarían una parte importante de la comisión. La policía dice que los presuntos pistoleros Shahid Akram y su hijo Naved Akram se inspiraron en el Estado Islámico o ISIS. Shahid Akram fue asesinado a tiros por la policía en el lugar, mientras que Naved Akram, quien también recibió un disparo pero sobrevivió, actualmente enfrenta cargos que incluyen 15 cargos de asesinato y un delito de terrorismo. Bueno, ya en otras ocasiones hemos hablado e incluso criticado la actitud de Australia, no como país, sino como el gobierno actual de Australia, que ha cambiado de signo en el último, creo que ha sido año y medio, 2 años, y que esto se ha reflejado de inmediato en un creciente antisemitismo. Esto es un gobierno que no ha sido, digamos que ha empezado a ser cada vez más crítico hacia Israel, lo que se ha traducido, quieran o no, en mayores incidentes de antisemitismo. No estamos hablando de solamente manifestaciones contra Israel, sino ataques a judíos. Ayer mismo dimos una noticia sobre el ataque a un chico de Boy Scout porque simplemente alguien vio que en una reunión pues estaba ondeando la bandera de Israel, lo acusó de genocida y le propinó una paliza terrible. Estamos hablando de un menor de edad. La víctima, no sé, el atacante. Lo que quiero señalar con esto es que está muy bien que se utilizan mecanismos de una comisión real de investigación, etcétera, etcétera. Pero esto me recuerda mucho a la situación del antisemitismo en España. De esa manera se salva el papel del gobierno ante la opinión pública local, pero no se solucionan los problemas. Los problemas se solucionan con un cambio en la estrategia de defensa y de vigilancia de lo que está sucediendo en el país. Y no se puede esperar hasta fin de año para que se saquen conclusiones y entonces alguien diga, bueno, vamos a poner más policías, vamos a reformar esto, vamos a hacer lo otro. Estas medidas se tienen que tomar de manera urgente porque vemos que el antisemitismo no solo fue lo que pasó en Hanukkah, sino que ha seguido creciendo en Australia. Y seguirá creciendo porque el gobierno no reacciona en la medida que tiene que reaccionar. Y esto también es aplicable a lo que ha sucedido y posiblemente y desgraciadamente vaya a suceder también aquí en España. Ha habido una manga muy ancha con las protestas, entre comillas, por ejemplo, durante la Vuelta Ciclista, se ha permitido que la gente prácticamente ponga en peligro a todos los asistentes con sus protestas contra Israel, atacando a los ciclistas que no son israelíes, sino que corren o que corrían con una firma, con un nombre de equipo que incluía la palabra Israel. Ese era su gran pecado. Y esto parece como que ha sido lo que ha justificado que se ataque a las personas, que se produzcan desmanes y que finalmente pues la Vuelta Ciclista a España pues esté en peligro de no formar parte de las rondas ciclistas internacionales. Hemos visto que el nombre de este equipo de Israel Premier Tech ha cambiado de dueños. Pero yo creo que tampoco esto va a ser la gran solución porque espero equivocarme, pero en la próxima edición de esta competición seguramente habrán, quizás no con la misma intensidad, pero también habrá ataques contra este equipo por haber sido alguna vez llevado el nombre de Israel. Estamos hablando de que esto es antisemitismo y esto es algo que no es solamente una diferencia respecto al anti-israelismo o el antisionismo, son todo lo mismo. En el momento que alguien decide que los judíos son los responsables de
de todos los males del mundo, da igual si son judíos de Israel, judíos de la diáspora, o si ni siquiera son judíos, sino que son gente amiga o que comparten espacio y aficiones o lo que sea con los judíos. Cualquiera que apoye a los judíos puede ser víctima del antisemitismo, como bien refleja la definición de este término de la IHRA, la Organización Internacional de Recuerdo del Holocausto. Así finalizamos este informativo de hoy aquí en Radio Sefarad. Les esperamos mañana con más noticias.